La pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta. Si Dios es todopoderoso, si controla el universo entero, si nada escapa a su poder, ¿por qué no simplemente borra a Satanás de la existencia? ¿Por qué permite que el mal siga funcionando? ¿Por qué no termina con esto de una vez por todas? La respuesta no es lo que te han dicho. No es porque Dios no pueda. No es porque necesite al diablo para algún plan cósmico. Es algo mucho más profundo. Mucho más perturbador. Y mucho más revelador sobre la naturaleza de Dios mismo. Y cuando entiendas la razón real, nunca volverás a ver el conflicto entre el bien y el mal de la misma manera. Prepárate. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará todo. Comencemos por destruir el mito más peligroso del cristianismo moderno. La idea de que Satanás es el némesis de Dios. El villano cósmico en una batalla épica entre dos fuerzas iguales. Eso no es teología bíblica. Eso es Marvel Comics con vocabulario religioso. Porque la realidad es mucho más asimétrica. Mucho más unilateral. Mucho más absoluta. Dios no tiene rivales. No tiene competencia. No tiene oponentes que estén siquiera en su liga. Job 41 horas y 11 minutos lo dice brutalmente claro: ¿quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Isaías 46, 9-10, yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Colosenses 1:16 sobre Cristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Captas la implicación devastadora? Satanás no es el antidios. Es una criatura. Creado por Dios. Sostenido por Dios. Existiendo únicamente porque Dios permite que exista. En el momento que Dios retire su mano, Satanás deja de ser. No hay batalla. No hay conflicto real. No hay duda sobre el resultado. Entonces, ¿por qué sigue respirando? La respuesta tradicional que te dan en la iglesia es: porque Dios es paciente. Porque está esperando que más gente se arrepienta. Y sí, 2 Pedro 3:9 dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso explica por qué Dios no termina el mundo ahora. No explica por qué no destruyó a Satanás antes. Antes de que engañara a Eva. Antes de que arruinara la creación. Antes de que millones de humanos cayeran bajo su influencia. Hay algo más profundo funcionando aquí. Para entenderlo, necesitas viajar atrás. Muy atrás. Antes de la tierra. Antes de la humanidad. Antes del tiempo mismo. A un momento donde un querubín llamado Lucifer tomó la decisión más catastrófica en la historia del universo. Ezequiel 28, 12-15 nos da un vistazo aterrador: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Detente ahí. Analiza cada palabra. El sello de la perfección. No simplemente perfecto. El sello. El estándar. La definición misma de lo que significa ser perfecto. Lleno de sabiduría. No inteligente. No brillante. Lleno de sabiduría. Capacidad intelectual que superaba todo lo creado. Acabado de hermosura. La palabra hebrea implica completitud. Nada le faltaba en belleza. Era la obra maestra estética de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. 9 piedras preciosas. El sumo sacerdote de Israel llevaba 12 en su pectoral. Lucifer llevaba 9 incorporadas en su ser. Querubín grande, protector.
Los querubines son los seres angélicos de más alto rango. Y Lucifer no era simplemente un querubín. Era el querubín protector. El guardián principal. Yo te puse en el santo monte de Dios. Acceso directo a la presencia divina. No todos los ángeles tenían ese privilegio. Lucifer caminaba donde pocos podían caminar. Este no era un ángel común. Este era el ser creado más extraordinario que jamás existió. Y aquí está lo que te destroza, fue creado específicamente para glorificar a Dios. Versículo 13, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Lucifer era música incorporada. Era adoración viviente. Su existencia misma era una sinfonía de gloria a Dios. Imagina eso. El ser más hermoso, más sabio, más poderoso de toda la creación, diseñado específicamente para liderar la adoración del universo a su creador. Y ese ser, eligió adorarse a sí mismo. Isaías 14, 12-14, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. 5 Yo en esa declaración. 5 veces pone su voluntad contra la voluntad de Dios. Subiré. No, Dios me levantará. Yo subiré. Levantaré mi trono. No serviré en el trono de Dios. Mi trono. Seré semejante al Altísimo. No reflejaré al Altísimo. Seré como Él. ¿Captas lo que pasó? Lucifer miró su belleza y olvidó que era prestada. Miró su sabiduría y olvidó que era otorgada. Miró su poder y olvidó que era derivado. Y en algún momento, en algún lugar del universo, antes de que existiera el tiempo como lo conocemos, este ser perfecto tomó una decisión. Una decisión que rompió el cosmos. Pero aquí está la pregunta que nadie hace: ¿cómo pudo un ser perfecto tomar una decisión imperfecta? Si fue creado sin defectos, sin tendencias al mal, sin naturaleza pecaminosa, ¿de dónde vino esa primera chispa de rebelión? La respuesta es aterradora en su simplicidad, del único regalo que Dios no puede dar sin riesgo. Libertad real. Pero aquí está lo crucial que la mayoría pasa por alto: Lucifer no fue creado malvado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dios creó un ser perfecto. Con libre albedrío. Con inteligencia superior. Con belleza incomparable. Con acceso a la presencia divina. Y ese ser eligió rebelarse. No porque Dios lo programó mal. No porque había un defecto de fábrica. No porque el diablo lo tentó. Porque el libre albedrío, cuando es genuino, incluye la capacidad real de rechazar a Dios. Y aquí es donde empieza a revelarse la razón de todo. Dios no destruyó a Satanás inmediatamente por la misma razón que creó seres con libre albedrío en primer lugar. Porque el amor forzado no es amor. La obediencia programada no es obediencia. La adoración robótica no es adoración. Dios quería una relación real. No una simulación. No un teatro de marionetas cósmico. Pero una relación real requiere la posibilidad real de rechazo. Y cuando Lucifer ejerció ese rechazo, Dios enfrentó una decisión. Opción A: borrar a Lucifer de la existencia. Demostrar que el libre albedrío es una ilusión. Que solo existe mientras estés de acuerdo con Dios. Que la libertad tiene letra pequeña que dice, aplicable solo si eliges correctamente. Opción B: permitir que las consecuencias se desarrollen. Permitir que la rebelión revele su verdadera naturaleza. Permitir que el universo vea exactamente a dónde conduce el rechazo a Dios. Dios eligió B. No porque no pudiera hacer así, sino porque A habría destruido el fundamento mismo de lo que estaba construyendo. Pero hay una capa más profunda todavía. Cuando Lucifer se rebeló, no lo hizo solo. Apocalipsis 12:4 es escalofriante, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. 1/3 de los ángeles.
Millones, quizás miles de millones de seres celestiales, siguieron a Satanás en su rebelión. Y. Aquí está la pregunta que destroza todo: ¿eran todos igualmente culpables? ¿El ángel que dudó por un momento antes de seguir a Lucifer merece el mismo destino que Lucifer mismo? ¿El ángel que fue engañado, que creyó las mentiras, que pensó genuinamente que Lucifer tenía razón, es tan culpable como el mentiroso original? Dios, en su justicia perfecta, no puede tratar todos los casos como idénticos. Y aquí entra algo que la mayoría de cristianos no saben: la Biblia nunca dice explícitamente que la salvación es imposible para los ángeles caídos. Lo implica fuertemente. Hebreos 2:16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pero no socorrió no es lo mismo que no puede socorrer. Y si algunos de esos ángeles caídos, en algún punto de estos miles de años, se arrepintieron? ¿Y si la razón por la que Dios no destruye a Satanás es porque todavía hay ángeles caídos que no han tomado su decisión final? Piénsalo. Dios soportó 120 años mientras Noé construía el arca. 120 años de advertencias. 120 años de burlas. 120 años esperando que la humanidad se arrepintiera. Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pero contendió durante 120 años. Día tras día. Año tras año. Mientras Noé martillaba, mientras la gente se reía, Dios esperaba. Y solo cuando quedó absolutamente claro que nadie más iba a arrepentirse, solo entonces vino el diluvio. Dios soportó 430 años de esclavitud egipcia antes de liberar a Israel. 4 siglos. Generación tras generación naciendo y muriendo en esclavitud. ¿Por qué esperó tanto? Génesis 15:16 le da a Abraham la respuesta: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios estaba esperando que la medida del pecado de los amorreos se completara, dándoles oportunidad tras oportunidad de arrepentirse. Esperando hasta que no hubiera absolutamente ninguna duda de que el juicio era merecido. Dios soportó siglos de idolatría israelita antes del exilio. Profeta tras profeta enviado. Advertencia tras advertencia ignorada. Segunda de Crónicas 36, 15-16, y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Constantemente. Una palabra tras otra. Un profeta tras otro. Una oportunidad tras otra. Hasta que no hubo ya remedio. Dios es catastróficamente paciente. Éxodo 34, 6-7, Jehová. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Tardo para la ira. No incapaz de ira. Tardo. Lento. Paciente más allá de toda medida humana. Salmo 103, 8-10, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Lee esa última línea de nuevo. Si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, ninguno de nosotros estaría vivo para tener esta conversación. La paciencia de Dios es la única razón por la que existimos. ¿Por qué asumiríamos que esa paciencia no se extiende también al reino angelical? 2 Pedro 3:9 no especifica que la paciencia de Dios es solo para humanos. Dice, no queriendo que ninguno perezca, ¿ninguno? ¿Ningún ser creado? ¿Incluye eso a los ángeles? No lo sabemos. La Biblia no lo aclara completamente. Pero lo que sí sabemos es esto: Dios no actúa precipitadamente. No cierra puertas prematuramente. No condena hasta que la evidencia es absolutamente completa. Y mientras haya una posibilidad microscópica de redención, Dios espera. Pero hay otra razón. Más oscura. Más perturbadora.
Dios está usando la rebelión de Satanás para revelar algo sobre sí mismo, que no podría revelarse de otra manera. Job es el ejemplo perfecto. Y cuando examinas esa historia de cerca, es absolutamente demoledor. Job 1, 6-12. La escena es surrealista. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Pausa ahí. Los ángeles vienen a presentarse ante Dios. Es una reunión celestial. Un consejo divino. Y Satanás simplemente aparece. Como si tuviera derecho. Como si todavía tuviera acceso. Dios podría haberlo destruido antes de esta reunión. Podría haberle negado la entrada. Podría haberlo borrado del universo con un pensamiento. Pero no lo hace. En cambio, inicia una conversación. ¿De dónde vienes? Satanás responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Como un depredador patrullando su territorio. Como un león buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8 lo confirma siglos después. Y entonces Dios hace algo extraño. Algo que, si no estuviera en la Biblia, pensarías que es ficción. Le señala a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Espera. ¿Dios acaba de promocionar a Job ante Satanás? ¿Dios acaba de poner una diana en la espalda de Job? Satanás responde exactamente como Dios sabía que respondería. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es una acusación devastadora. Satanás está diciendo, Job no te ama. Job ama tus beneficios. Quítale todo y verás su verdadera lealtad. Y Dios acepta el desafío. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. En un día, Job pierde todo su ganado, su riqueza, todos sus siervos, su sustento, todos sus hijos, su futuro, y su respuesta destroza la acusación de Satanás. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Primera ronda, Satanás pierde. Pero no se rinde. Job 2, segunda reunión celestial. Satanás vuelve a aparecer. Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Aún retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Palabra clave, sin causa. Dios mismo admite que Job no merecía este sufrimiento. Pero Satanás duplica la apuesta, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios lo permite. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Job queda cubierto de llagas dolorosas de pies a cabeza. Su esposa le dice, maldice a Dios, y muérete. Sus amigos vienen y básicamente lo acusan de tener pecado oculto, porque obviamente Dios no castigaría a un inocente así. Job pasa 35 capítulos en agonía. Cuestionando. Lamentando. Exigiendo respuestas. Y cuando Dios finalmente habla, no le explica nada. Job 38-41. Dios simplemente despliega la magnificencia de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? No le dice a Job sobre la apuesta celestial. No le explica el propósito del sufrimiento. No le da las respuestas que Job está desesperadamente buscando. ¿Por qué? Porque el punto no era que Job entendiera. El punto era que Job confiara sin entender. Y cuando Job responde en el capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job acaba de demostrar algo que el universo entero necesitaba ver. Que es posible amar a Dios no por lo que da, sino por quién es. Que la fe genuina no es transaccional. Que incluso cuando Dios permite sufrimiento inexplicable, Él sigue siendo digno de confianza.
Satanás pensó que estaba destruyendo la fe de Job. En realidad, estaba siendo usado para probarla, para refinarla, para mostrarla al universo entero como evidencia de que el amor genuino a Dios existe. Y aquí está lo devastador: cada vez que Satanás ataca a un creyente y ese creyente permanece fiel, Satanás está involuntariamente glorificando a Dios. Cada tentación resistida es una victoria que Satanás entregó en bandeja. Cada ataque fallido es otra prueba de que Dios es más poderoso. Satanás está siendo usado como herramienta para la gloria de Dios. Y ni siquiera lo sabe. Pero si Job es el ejemplo perfecto de esto, la crucifixión es el ejemplo definitivo. Piensa en lo que pasó en la cruz desde la perspectiva de Satanás. Durante 33 años, Satanás intentó destruir a Jesús. Matanza de infantes en Belén. Fracasó. José y María huyeron a Egipto. Tentaciones en el desierto durante 40 días. Fracasó. Jesús resistió cada una. Múltiples intentos de apedreamiento y asesinato durante su ministerio. Fracasaron. Su hora aún no había llegado. Y finalmente, en el jardín de Getsemaní, Satanás ve su oportunidad. Judas Iscariote. Uno de los 12. Un discípulo íntimo de Jesús. Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Satanás personalmente posee a Judas. Esta no es una tentación normal. Es intervención directa. Y funciona. Judas traiciona a Jesús por 30 piezas de plata. Jesús es arrestado, golpeado, torturado, crucificado. Y mientras Jesús cuelga de la cruz, mientras la sangre gotea, mientras el cielo se oscurece, Satanás debe haber pensado: gané. Maté al Hijo de Dios. Destruye el plan de redención. La humanidad está condenada para siempre. Pero 3 días después, la tumba está vacía. Jesús está vivo. Y de repente Satanás entiende la verdad devastadora: no mató el plan de redención. Lo ejecutó. Primera de Corintios 2, 7-8, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lee eso de nuevo. Si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Satanás no sabía. Los demonios no sabían. Si hubieran entendido que matar a Jesús era exactamente lo que el plan de redención requería, habrían hecho todo lo posible para mantenerlo vivo. Pero no lo sabían. Y en su ignorancia, en su arrogancia, en su odio ciego, ejecutaron precisamente el plan que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La cruz no fue el plan B de Dios. Fue el plan A desde la eternidad. Y Satanás, pensando que estaba ganando, estaba siendo usado como peón en el tablero de ajedrez cósmico de Dios. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz que Satanás pensó que era su victoria fue su derrota más humillante. El instrumento de muerte se convirtió en el instrumento de vida eterna. El momento de mayor oscuridad se convirtió en el momento de mayor luz. El aparente fracaso de Dios se convirtió en su triunfo más glorioso. Y Satanás entregó todo eso en bandeja. Hechos 2:23. Pedro sobre la crucifixión: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Satanás pensó que matar a Cristo era su victoria final. En realidad, estaba ejecutando el plan de redención de Dios. Cada ataque del enemigo se convierte en una plataforma para la gloria de Dios. Cada mentira expuesta revela más verdad. Cada intento de destruir la fe la fortalece. Dios está haciendo judo espiritual, usando la fuerza del enemigo contra él mismo. Y mientras Satanás siga siendo útil para ese propósito, Dios lo mantiene en el tablero. No porque lo necesite, sino porque puede usarlo.
Pero hay un límite. Un punto final. Un momento donde la utilidad termina. Apocalipsis 20, 1, 3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. Versículos 7 a 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nota el proceso. Primero, atado por 1000 años. Neutralizado. Pero no destruido. Segundo, liberado una última vez. Una última oportunidad de mostrar su verdadera naturaleza. Tercero, lanzado al lago de fuego. Destino final. Permanente. Irreversible. ¿Por qué ese proceso? ¿Por qué no directo al lago de fuego? Porque Dios está construyendo un caso legal perfecto. Está permitiendo que Satanás demuestre, una y otra vez, en cada época, en cada contexto, con cada oportunidad, que su naturaleza es irredimible. Que no es un error. No es un malentendido. No es falta de oportunidades. Es rebelión deliberada, sostenida, irreversible. Y cuando finalmente llegue el juicio, nadie en el universo podrá decir, Dios fue injusto. Dios fue apresurado. Dios no le dio suficientes oportunidades. La paciencia de Dios con Satanás es, en última instancia, una declaración de su justicia perfecta. Pero también hay algo personal en esto. Algo que tiene que ver contigo directamente. Porque la pregunta ¿por qué Dios no destruye a Satanás? Es realmente otra pregunta disfrazada. ¿Por qué Dios no destruye el mal inmediatamente? Y si Dios destruyera el mal inmediatamente, ¿dónde estaríamos tú y yo? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Si Dios aplicara justicia instantánea a todo pecado, la raza humana habría terminado en el jardín del Edén. Adán y Eva habrían muerto el día que comieron el fruto. Génesis 2:17, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero no murieron. No inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan de redención en marcha. Génesis 3:15, la primera profecía mesiánica, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios no destruyó a Satanás inmediatamente porque ya estaba ejecutando un plan más grande. Un plan que incluía la cruz. La resurrección. La redención de la humanidad caída. Y ese plan requería tiempo. Requería desarrollo. Requería que la historia se desarrollara. Si Dios hubiera terminado todo en el momento de la primera rebelión, no habría Abraham. No habría Moisés. No habría David. No habría María. No habría cruz. No habría iglesia. No habrías tú. La paciencia de Dios con el mal es inseparable de su misericordia hacia nosotros. 2 Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Cada día que Satanás sigue existiendo es un día más de oportunidad para que alguien se salve. Pero aquí está lo que te destroza, esa misma paciencia que salva también permite sufrimiento. Cada día que Dios espera es otro día de niños abusados, guerras genocidas, enfermedades terminales, traiciones devastadoras, injusticias aplastantes y Dios podría detenerlo todo. Ahora. Este segundo. Pero si lo hace, termina la oportunidad de salvación para millones que todavía no han creído. Es el dilema más brutal del universo, ¿terminas el sufrimiento ahora y condenas a los que aún no han creído? ¿O extiendes el tiempo, permitiendo más sufrimiento, pero también más oportunidades de redención? Dios eligió lo segundo. No porque sea indiferente al dolor. Lee los evangelios. Jesús lloró. Se enfureció contra la injusticia. Sintió cada gota de agonía humana. Sino porque hay algo peor que él. Sufrimiento temporal.
La separación eterna de Dios. Y Dios está dispuesto a soportar el dolor de ver el sufrimiento si eso significa que más gente puede ser salvada de algo infinitamente peor. Pero la paciencia tiene un límite. Apocalipsis 10:6, el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Viene un día donde la puerta se cierra. Donde la paciencia termina. Donde la justicia finalmente se ejecuta completamente. Y en ese día, Satanás y todos los que eligieron seguirlo enfrentarán el destino que han estado construyendo durante milenios. No porque Dios sea cruel, sino porque ellos insistieron en ese camino a pesar de incontables oportunidades de arrepentimiento. Entonces, ¿por qué Dios no destruye a Satanás? Porque Dios está escribiendo una historia mucho más grande de lo que podemos ver. Una historia donde la rebelión revela la gloria de la redención. El mal expuesto magnifica la bondad de Dios. La paciencia demuestra la misericordia. La justicia demorada no es justicia negada. Y cada día que pasa, cada momento que Satanás sigue existiendo, es otra página en esa historia. Una página que un día será leída por seres redimidos en la eternidad y dirán, ahora entiendo. Ahora veo por qué Dios esperó. ¿Por qué permitió que esto se desarrollara? ¿Por qué no cortó el proceso a la mitad? Porque el final justifica absolutamente la paciencia. Pero aquí está la pregunta que debes responder, ¿en qué lado de esa historia estarás tú? Porque la misma libertad que Satanás abusó es la libertad que tú tienes ahora. La libertad de elegir. De aceptar o rechazar. De amar a Dios o rebelarte contra Él. Satanás eligió rebelión. Y Dios respetó esa elección lo suficiente como para dejar que las consecuencias se desarrollen completamente. Dios te respetará lo suficiente como para hacer lo mismo contigo. No te forzará. No te manipulará. No anulará tu decisión. Pero las consecuencias son reales. Permanentes. Eternas. Josué 24:15, escogeos hoy a quien sirváis. No mañana. No cuando tengas más información. No cuando te sientas listo. Hoy. Porque la paciencia de Dios, aunque basta, no es infinita. Y el día que termine, tu decisión quedará sellada. Entonces, ¿por qué Dios no puede destruir a Satanás? No es que no pueda. Es que no lo hará. Todavía. No porque sea débil. Sino porque es paciente. No porque sea indiferente. Sino porque es misericordioso. No porque haya olvidado. Sino porque está esperando. Esperando que tú, y millones como tú, tomen la decisión correcta. Antes de que la puerta se cierre. Antes de que el tiempo termine. Antes de que la paciencia llegue a su fin. Y entonces, Apocalipsis 21:4 se hará realidad, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Satanás será destruido. El mal será erradicado. La justicia será completa. Pero para entonces, tu decisión ya habrá sido tomada. ¿De qué lado estarás?